Damos comienzo entonces a esta clase número 16 del curso de Romanos, un curso extensivo, un curso exegético, morfológico y lingüístico, y espero que para ustedes en particular sea un antes y un después este estudio tan profundo que estamos desarrollando de Romanos. Imagínense, llevamos 16 clases y recién estamos en el capítulo 4. Estoy tratando de seccionar las partes del capítulo 4 de tal forma que no nos extendamos más allá de este año. Entonces, la clase de hoy, martes 6 de mayo, eh, es el tema, el título de esta clase es La justificación de los gentiles y la promesa de la herencia a los que tienen fe. Romanos capítulo 4, de los versos 9 al 17, como aparece acá. ¿Ya? Como objetivo de aprendizaje, bueno, usted como estudiante de IBIC debería al finalizar de esta clase comprender que la justificación ante Dios, seguimos mencionándolo, es un regalo gratuito recibido solo por fe, por ninguna obra de la ley, y a través del análisis de estos versículos del 9 al 17, usted debe ser capaz de identificar cómo el ejemplo de Abraham ilustra la universalidad de la justificación por la fe, disponible tanto para judíos como gentiles. Además, se espera de usted que reconozca que las promesas de la justificación que fue dada a Abraham no depende de las obras, sino de la gracia de Dios, y que esta enseñanza, perdón, tiene una aplicación directa a la vida del creyente, mostrándoles cómo vivir en obediencia a la fe. El capítulo 4 de Romanos, estimados hermanos, se centra, lo hemos dicho, en la doctrina de la justificación por la fe, un principio fundamental del Evangelio que no depende de las obras humanas ni del cumplimiento de la ley, sino depende de la gracia de Dios y la fe en su promesa. Estos versículos del 9 al 17, el apóstol San Pablo continúa, por lo tanto, desarrollando esta enseñanza utilizando o sigue utilizando el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, como dice Hebreos, como una figura clave para ilustrar cómo la justificación es asequible, es decir, que está disponible tanto para judíos como para gentiles. Estos pasajes nos resaltan, entre otras cosas, el concepto de la promesa dada a Abraham, una promesa que no depende de la ley, sino de la gracia, y que es confirmada a todos aquellos que siguen el ejemplo de la fe de Abraham. Por lo tanto, estos pasajes del 9 al 17 nos van a enseñar en esta noche que la justificación por la fe es la base sobre la cual se edifica la vida cristiana. Y que esta fe, en última instancia, apunta a la obra de Cristo, quien justifica a los que creen en él. Y en este sentido, Pablo no solo está enseñando una doctrina, sino que además nos está revelando el corazón mismo de la salvación y el alcance de la gracia de Dios para toda la humanidad. Eso es lo que vamos a intentar ver en esta mañana, en esta noche, perdón. Acuérdense que el libro de Romano el capítulo 4 lo dividimos en 4 secciones, ya vimos del 1 al 8, que era la justificación de Abraham como ejemplo. Uní el capítulo o la sección 2 y 3 en uno solo, del 9 al 17, y le denominamos como el título de este estudio, la justificación de los gentiles y la promesa de la herencia a los que tienen fe.
Y de los versículos 4 al 22 es la fe de Abraham, y de los versículos 4 al 25, la justificación para todos los creyentes. A manera de introducción, ¿cierto? Eh, Debemos decir que la justificación de Abraham como ejemplo, y si hacemos un análisis, no lo hagamos nada todavía, no lo hagamos nada todavía. Comencemos. Y aquí están los versículos a modo de resumen, de la clase pasada, del 1 al 8, ¿cierto? Y como contexto general de estos 8 versículos, amados hermanos, Pablo se enfrenta a la idea errónea de que la justificación podría lograrse por medio de las obras de la ley. A través de este capítulo, el apóstol San Pablo señala que la justificación viene única e exclusivamente por fe, usando ejemplos del Antiguo Testamento para ilustrar su enseñanza. Versículo 1, ¿cierto? Que pues diremos a Abraham, de Abraham, perdón, nuestro padre según la carne. Bueno, Pablo inicia este pasaje con una pregunta, llevando al lector de la Sagrada Escritura a considerar si Abraham, el patriarca del pueblo de Dios, el padre de la fe, como se menciona en hebreo, fue justificado por las obras o por la fe. Y utiliza la figura de Abraham porque en la mente de los judíos, recordemos, Abraham era un modelo de justicia y virtud. Por tanto, la pregunta que plantea es crucial para entender el mensaje de la epístola. Y también hace otra pregunta en el capítulo, en el versículo 2, ¿cierto? Una pregunta que dice, ¿por qué si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse? Pero no para con Dios. Bueno, lo que hace aquí Pablo señala que si Abraham hubiera eventualmente haber sido justificado por sus propias obras, tendría algo que jactarse, algo que enorgullecerse, que era la otra forma de expresión de ese verbo. Sin embargo, decíamos la semana pasada, esta jactancia sería inútil ante Dios, pues la justicia de Dios concede la posibilidad solo de una salvación por gracia y no puede ser ganada, por lo tanto, por méritos humanos. Por lo tanto, depende exclusivamente de la gracia, en lo que vimos la semana pasada. Y el versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Bueno, este versículo, Pablo lo cita de Génesis capítulo 15, verso 6, que lo leímos la semana pasada. ¿Y cuál es el objetivo de citar ese pasaje de Génesis? Es para mostrar, por lo tanto, que Abraham fue, fue justificado por su fe, no por sus obras. Y el verbo griego aquí, imputado, ¿cierto? En este versículo es clave. ¿Por qué es clave? Porque se refiere a que la fe de Abraham fue contada o atribuida como justicia. Por lo tanto, es un acto de imputación divina que hace el mismo Dios, donde la justicia, amados hermanos de Dios, se la atribuye a la persona que tiene fe, a pesar de sus faltas y obras imperfectas que usted y yo hemos tenido, tenemos y vamos a tener. Y los versículos 4 al 5, ¿ya? Pablo lo que hace en este resumen un poquito extenso que estamos haciendo, ¿ya? Estos versículos, el apóstol San Pablo explica que si alguien trabaja para ganar un salario, lo que recibe no es un regalo, sino una deuda que se le debe, ¿cierto? Si usted trabaja, su patrón le debe a usted, ¿ya? No es un regalo que está recibiendo. Usa esta ilustración para señalar que de igual manera, si alguien trata de justificarse por sus obras, no tiene un regalo,
sino algo que es debido, algo que le deben por lo que él hizo. Sin embargo, para aquellos que no se basan en sus obras, como creo de manera categórica que usted está en aquellos que cree que la salvación no es por obra, sino por gracia, que es un regalo, sino por lo tanto confía en la gracia de Dios y cree en el que da la vida, que es Cristo, la fe es contada, es decir, su fe le es contada como justicia. Por lo tanto, aquí se refuerza el principio fundamental de la justificación por la fe. Y hicimos nosotros un estudio morfológico de este pasaje, lo estudiamos en extenso. Decíamos que Pablo describe, por lo tanto, aquí a una persona que intenta ganar la justicia de Dios mediante su obediencia, porque Pablo se confronta con los judíos y los judíos tenían esa idea en su mente que podían agradar a Dios a través de la observancia de la ley, ¿ok? Y por lo tanto, en el contexto judío, Pablo apunta al que confía en la ley, como ya lo vimos en Romanos capítulo 2, me parece, de los versos, bueno, casi todo el capítulo 2. Y el versículo número 8, amados hermanos, lo que trata el versículo número 8, Pablo dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bueno, Pablo lo que intenta decir en los últimos versículos, diciendo, del 7 al 8, diciendo bienaventurados aquellos que usan, aquí usa una figura del Salmo 32 de David, haciendo una analogía del pecado, de esa cantidad de pecado que Dios concede, ¿cierto?, al hombre, ahí en el Salmo 32, los primeros dos versículos. Lo que hace Pablo entonces, cita este salmo para reforzar su argumento. David también hablaba en este Salmo 32 de la justificación por gracia, mencionando que la persona es bienaventurada, es feliz, es dichosa cuando Dios le imputa justicia sin necesidad de obras. Por lo tanto, esto demuestra que la justificación no es algo, amados hermanos, amados estudiantes de IBIC, que se obtiene por el cumplimiento de la ley, sino como un don de Dios a través de la fe. ¿Ok? Eso es lo que podemos decir. Tengo mucho más que decir, pero en realidad es solamente un resumen. Y les he dicho que esto siempre lo voy a dejar aquí porque es importante que ustedes entiendan que la fe, que es un sustantivo femenino, la gracia es un sustantivo femenino, ambas dos, Pablo dice que y esto, que es un pronombre neutro, se refiere a la fe y se refiere a la gracia como un don, como un regalo de Dios. Por lo tanto, su fe y la gracia han sido dadas por el Señor. Bien, y ahora ya vamos a hacer la exégesis del libro de Romanos, de la clase 16, de los versículos 9 al 17. Si hay alguna pregunta que surge, anótenla y al final de la clase podemos responderla. Voy a pedirle que apaguen bueno, lo tienen apagado. Ahí sí. A manera de introducción, amados hermanos, en estos 8 versículos, ¿sí? El apóstol Pablo, estos 9 versículos, perdón, a ver, 7, 8, de estos 9 versículos, Pablo continúa entonces desarrollando esta idea, su enseñanza sobre la justificación por fe, ¿ya? Que en el fondo decíamos recién que es un principio clave en su carta a los romanos y clave en el Evangelio. Y después Pablo de presentar a Abraham como el ejemplo primordial de justificación en los versículos anteriores, Pablo amplía entonces su argumento para incluir ahora a los gentiles. Y aquí está lo bueno porque lo incluye a usted y a mí.
Por lo tanto, aquí se establece que la justificación no está solo limitada a los descendientes de Abraham según la carne, es decir, los judíos, que tanto se jactan los judíos. Y yo diría, hermanos amados, que aquí ya entramos en un tema no complicado, en un tema decidor, donde usted va a ir a través de Romano entendiendo que los hijos de Abraham son todos los que creen en Cristo, judíos y gentiles. Cuando lleguemos al capítulo 9 vamos a verlo de manera más extensa. Entonces, Pablo establece que esta justificación no solo está limitada, perdón, no está limitada a, a los descendientes de Abraham según la carne, sino que también se extiende a todo. Pero escuche bien, amado hermano, grábese bien esto ahí en su cerebro, abra ahí una red sináptica para que pueda captar todo lo que vamos a ver hoy día, sino que también se extiende a todos los que tienen fe, tanto judíos como gentiles. Y aquí está la universalidad de la salvación, que es un término que lo vimos y lo analizamos en la clase pasada. Pablo entonces enfatiza que la promesa de la herencia, esta promesa de la herencia celestial, que fue dada a Abraham, cuando dice ahí en Génesis capítulo 12, mira hacia el cielo y así será tu descendencia. Entonces, para los judíos, esa descendencia que Abraham ve como las estrellas son solo ellos, los descendientes de Abraham. Bueno, esa promesa, Pablo va desarrollando esta idea de los versículos 9 al 17. Dice que también es asequible, es decir, está disponible a aquellos que creen, como dice Juan 3, 16, 17, 18, 19, ¿cierto? Un texto muy conocido que algún día lo vamos a estudiar ahí en profundidad. Por lo tanto, lo hace sin importar su origen o el cumplimiento de la ley. La fe, por lo tanto, que es un sustantivo masculino, la fe es un don de Dios. Por lo tanto, y no las obras de la ley, es el medio, la ley es el medio, el instrumento, la cuchara que veíamos, usábamos, ¿cierto? Esta analogía, la cuchara que es la que lo anime, es la que trae el alimento, la fe es la que trae la gracia. Por lo tanto, la fe es el medio por el cual los creyentes reciben la promesa de Dios. Y esta enseñanza no solo subraya la universalidad de la justificación por fe, sino, amados hermanos y hermanas, que también resalta la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, incluso, ojo, cuando las circunstancias humanas parecen imposibles. Bien, he dividido esta sección en 3 estudios. La bienaventuranza de las justificaciones para todos, del 9 al 12. Abraham, padre de todos los que creen, y del 16 al 17, la fe garantiza la promesa. Esta parte nos vamos a saltar, está en las PPT, pero es la misma idea que Pablo viene desarrollando en los versículos 1 al 8. Nos vamos a saltar del versículos 13 al 15, que me interesa que lo podamos atender. Aquí está la bienaventuranza de la justificación, que es para todo, y aquí hay un texto clave. ¿Es pues esta bienaventuranza, perdón, solamente para los de la circuncisión o también para la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. O eso ya lo entendemos, por lo tanto, hasta el versículo 12 es la misma idea que viene repitiendo del 1 al 8. Lo vamos a saltar, léalo usted, por favor. Aquí está un poquito más desarrollado. Y dividimos esta sección del 4 al 12 en 4 subtemas. La pregunta clave sobre la extensión de la bendición, versículo 9. La justificación de Abraham fue antes de la circuncisión, y la circuncisión como señal y sello, no como causa. Y Abraham, padre de creyentes incircunciso y circunciso, es decir, incircuncidado y circuncidado.
judíos y gentiles. Y aquí ya esta parte yo quiero que pongamos mucha atención, porque Pablo dice en Romanos 4, 13 al 15, porque no por la ley fue dada a Abraham, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Ya? Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, perdón, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe y anulada la promesa. Ponga mucha atención a este versículo 14. Por favor, ponga mucha atención al versículo 14. Y Pablo en la respuesta que da dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La bienaventuranza de la justificación es para todos, que es el versículo, la sección anterior, que se supone que ya la estudiamos, pero dije que esta sección Pablo la repite, perdón, la dice extensamente en los primeros 8 versículos. Y esta es la que vamos a estudiar. Abraham, padre de todos los creyentes. ¿Cuál es el texto clave? El versículo número 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Un término bastante importante que yo quiero compartir con ustedes. Fíjese que la promesa hecha a Abraham no dependía de la ley, porque la ley vino siglos después. ¿Cuándo vino la ley? Pregunta de prueba. ¿En qué capítulo de qué libro comienza la ley? En el Éxodo. Capítulo, capítulo 20. En el capítulo 20 de Éxodo, muy bien, Pastor José Miguel, en Éxodo, capítulo 20, está la ley, es decir, prácticamente eh, mucho después, porque lo que está hablando aquí Pablo es lo que dice Génesis capítulo 12, 13, 14 y 15, ¿ya? Entonces la promesa hecha a Abraham no dependía de la ley, sino porque la ley vino siglos después, sino que la promesa no dependía de la ley, sino que dependía de la fe. La ley produce ira, dice el versículo 15. ¿Por qué? Porque revela el pecado y condena al pecador, pero no puede justificarse por sí solo, necesita la fe para justificarse. Por lo tanto, Pablo hace un contraste entre dos caminos. ¿Dónde está mi puntero ya? Entre dos caminos, un contraste entre dos caminos, la ley y la fe. Solo la fe puede heredar la promesa, porque solo la fe reconoce la gracia. La ley lo que produce es ira, porque me dice que soy un pecador. Por lo tanto, produce la ira, despierta la ira de Dios. La palabra promesa acá es central aquí. ¿Por qué, hermano Alejandro? En el griego tiene la idea de una declaración unilateral de Dios. Dios aquí declara una promesa, no una condición basada en obras. ¿Basada en qué? Si no es basada en obras, ¿en qué está basada esa promesa? En la fe. Muy bien, en la fe, en la fe. Pero también hay otra palabra, heredero. O sea que implica a otros, a todos. Exactamente, implica que nosotros somos herederos porque hemos tenido fe. Amén. Muestra que la relación con Dios no es de deudor a trabajador, sino de padre a hijo. Amado, no podemos heredar las promesas de Dios por nuestro desempeño. Amén. Y tenemos una promesa de salvación. Y esa promesa de salvación no la podemos heredar por nuestras obras.
¿Y eso a usted no le dan ganas de gritar 10 aleluya? 10 glorias a Dios, perdone que me ponga pentecostal aquí, pues. Todos me conocen que tengo una tendencia más reformada. Pero, hermano, miren lo importante que descubrimos, no descubrimos, que estamos tratando de estudiar aquí. No podemos heredar las promesas de Dios por nuestro desempeño. Por eso es que la salvación no se pierde. ¿La salvación es una promesa o no? Amén. Y si es una promesa, no podemos heredar esa promesa por nuestro desempeño. Somos herederos por gracia, como Abraham al creer. Ay, bueno, esta parte de Abraham, padre de todos los que creen, yo la he dividido en 3 secciones. La promesa no fue dada por ley, sino por fe. Si la promesa dependiera de la ley, se anularía la fe. La ley produce ira, pero donde no hay ley, no hay transgresión. Perdón, me pasé. Analicemos un poquitito esto. Decíamos que el versículo clave es el versículo número 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No por la ley. Busquemos el contexto. Pablo continúa entonces desarrollando su defensa, su apología de la justificación por la fe. Establecida, por favor, apaguen los celulares, perdón, los celulares, su micrófono, hermanos queridos. Establecida en Abraham como ejemplo, ¿cierto? Los primeros 8 versículos. Luego de probar que Abraham fue justificado antes de la circuncisión, de los versículos 9 al 12, que se repite, por eso no lo quisimos estudiar, no quise profundizarlo con ustedes, porque repite la misma idea. Ahora Pablo refuerza que la promesa de Dios tampoco dependía de la ley, la cual fue dada siglos después de Abraham. Estamos hablando del Éxodo, como muy bien nos dijo nuestro pastor José Miguel. Y esta sección del 13 al 15 contrasta, como decíamos radicalmente, con 2 caminos, que lo vuelvo a repetir: camino de la ley y el camino de la fe. Vamos a poner una F aquí y aquí la L. ¿Por cuál camino se quiere ir usted, mi hermano? Yo me quiero ir por el camino de la fe, porque ese camino de la fe me lleva a la promesa de salvación, me lleva a vida, me lleva a gozo, me lleva a misericordia, me lleva a ser heredero del mundo. Pero el camino de la ley me lleva a la ira, es decir, me lleva a un juicio. Si usted quiere vivir por este camino, pretendiendo ganarse la promesa por sus obras, hermano querido, usted va a estar permanentemente en condenación, porque lo que la ley trajo es juicio. Hagamos algún análisis un poquito más profundo del versículo 13. No, ese ya lo hicimos. Profundicemos un poquitito más. La palabra promesa, decíamos, implica una declaración libre, promesa acá. En el griego implica viene del griego empagelía, rara la palabra ahí. Implica una declaración libre, unilateral que hace Dios y soberana de parte de Dios. No es una recompensa, sino un acto de gracia. Dios no me recompensa por portarme bien, sino que solo por un acto unilateral de gracia, que es una declaración libre, unilateral y soberana de Dios, decide por mi fe regalarme la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de la salvación. Y también usa la palabra heredero, Pablo. No, si Pablo nos da harto trabajo, hermanos. Tuve toda la semana estudiando esto. Indica una relación basada no en el mérito, sino en la filiación. ¿Qué filiación? Padre-hijo.
Pablo rompe, por lo tanto, con la noción de que las promesas de Dios están ligadas al cumplimiento de la ley, que era lo que creían los judíos, por hermanos. Y nos dice que somos herederos del mundo. Probablemente creo que Pablo alude a la promesa de que Abraham serían benditas todas las naciones, como dice Génesis capítulo 2, acuérdense los primeros versículos, lo cual se cumple finalmente en el reino de Dios, como dice Gálatas 3:29, que quiero leérselo, permítanme, que no lo... Gálatas, diré que cambié celular, ¿y dónde está la Biblia acá? Ay, Diosito santo, aquí está, Gálatas 3:9, 3:29, refuerza, aceptar. Gálatas 3:29 nos dice, permitir. No, no la voy a leer, porque ya, dejémoslo así. El versículo 14 dice, porque si los que son de la ley, hablando de los judíos, son los herederos. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana entonces resulta nuestra fe y anula la promesa. Pablo es categórico, es decir, que si usted se guía por el camino de la ley, su fe es nula, no tiene sentido, no tiene ningún valor para Dios, y por lo tanto usted anula la promesa. ¿Cuál promesa? Que usted sería heredero del reino de Dios. ¿Se entiende? Entonces, si la promesa entonces estuviera condicionada a guardar la ley, entonces la fe sería innecesaria, vana, y la promesa sería anulada, abolida, hecha ineficaz, en el fondo. Por lo tanto, Pablo muestra que la ley y la promesa no son compatibles como base de la justificación. La ley exige, la promesa da. Y el versículo 15 dice, pues la ley produce ira, mucha atención, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Aquí está hablando de todo el libro de Génesis, Pablo, porque la ley fue dada en Éxodo, ¿cierto? Y si fue dada en Éxodo, ¿qué pasa con los transgresores antes del Éxodo? Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, es decir, en Génesis, tampoco hay transgresión. Desarrollemos un poquito la idea de este versículo 15. Pablo dice que la función de la ley no es salvar, sino exponer, sino declarar en cierto sentido y condenar el pecado. Y la palabra ira acá, que produce ira, la ley produce ira, no es una emoción humana, sino el juicio santo, justo de Dios contra el pecado. Sin la ley no hay transgresión, es decir, violación consciente de un mandamiento conocido. ¿Se entendió? Por lo tanto, aquí hay una doctrina clara y un principio teológico clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y Pablo hace un contraste entonces entre la ley y la fe. Ley y fe exige obediencia perfecta. La ley exige la obediencia perfecta. Y la fe recibe la promesa por gracia. La ley produce ira. La, la fe es justificada, perdón. Y la ley anula la fe, como decíamos delante. Pablo, por lo tanto, no dice que la ley es mala. Lo analiza en Romanos capítulo 7. Vamos a llegar allá. Pero sí que no fue dada para que nosotros seamos justificados, sino para revelar lo que la ley, lo que Pablo hace al decir que la ley es un ayos, es que es una nodriza, es un espejo
donde se revela mi pecado. Por lo tanto, la promesa de salvación y bendición se da solo por gracia, y la fe es la cuchara para recibirla, o el medio humano, mejor dicho, para recibirla. Hermanos, la herencia de la salvación y la bendición no se gana, se recibe por gracia. Abraham no recibió la promesa por cumplir normas, sino por creer en Dios. Génesis capítulo 15. Acuérdense, dame herencia. ¿Pero cómo? Perdón. eh, Abraham le creyó a Dios de que iba a tener herencia, pero él ya era de tanto, era viejito, acuérdense que como 90 años, ¿qué herencia iba a traer ese personaje? Pero Abraham creyó a Dios y le dio descendencia, pues, Isaac. Por lo tanto, los creyentes no reciben la vida eterna como herencia. Perdón. Los creyentes hoy, usted y yo recibimos la vida eterna como herencia, no como salario. ¿Se acuerdan de Romanos 3, 4, 8? Los creyentes hoy reciben la vida eterna como herencia, no como salario. Denme un segundo, por favor. Ya, muchas gracias. Disculpen. Entonces, la fe es el canal que nos conecta con las promesas. Las promesas de Dios no se activan por perfección moral, sino por una fe genuina y perseverante. La fe nos hace perseverar. La gracia nos permite que cuando nos caemos nos levanta. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Hay algún momento en nuestra vida, hermano querido, que usted ha sido abandonado por la gracia de Dios? Si usted es un genuino creyente, nunca, pero nunca la gracia lo va a abandonar. Los intentos de justificación por obras anulan su fe. La fe no es un complemento de las obras, por favor. Si tratamos de ganar la herencia por méritos, negamos la naturaleza de la promesa. Y este es el gran peligro del legalismo moderno, transformar la gracia en obligación. ¡Wow! Claro que sí, pues. Y ya hemos visto la bienaventuranza de la justificación que es para todos, la universalidad de la salvación. Hemos visto que Abraham, padre de todos los que creen, no solo de los judíos, de los versículos 13 al 15, y ahora vamos a ver la última parte de hoy. La fe garantiza la promesa. ¡Wow! Esta palabra me asusta. Esta palabra me asusta, porque hay algunos que no lo creen. La fe garantiza la promesa. Analicemos esto. Y el texto clave es, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Qué descendencia? Judíos y gentiles. Como dice el verso 16. ¿Ya? Eso como a modo de introducción. La fe garantiza la promesa. Y esto lo hemos dividido en 3 subtítulos.
La promesa es por fe para que sea por gracia. La promesa es para toda la descendencia, no solo los judíos, sino también los gentiles los gentiles creyentes. Y Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Poder creador y fiel de Dios de Abraham. Me pasé. Analicemos un poquitito estos 3 puntos. Bueno, Pablo viene entonces desarrollando que ni la circuncisión, decíamos, ni la ley mosaica fueron el fundamento de la justificación de Abraham. Ahora, en los versículos 16 y 17, acá, Pablo resume y corona su argumento. Lo corona, lo exalta, lo hace de manera grandiosa, declarando que la fe garantiza la promesa por gracia, haciéndola segura y asequible, o accesible, mejor dicho, tanto para judíos como para gentiles creyentes. Abraham es así verdaderamente padre de muchos pueblos, cumpliendo la promesa divina. ¿Cuál promesa? Génesis 15:6. Haré de ti una descendencia y será como las estrellas. Y en esas estrellas, hermanos, Abraham miraba un pueblo, no una nación. Miraba a mucho pueblo, no solo una nación. Veamos un análisis más gramatical y exegético de estos 2 versículos. Y con esto ya vamos concluyendo. Tengo 2 preguntas bastante potentes. Por tanto, por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, todos nosotros. Aquí hay 2 palabras, la gracia, charis en griego, y la palabra firme. Estas 2 palabras, la palabra gracia se refiere a un favor inmerecido, yo creo que eso lo sabemos todos, que es opuesto, que es contrario al mérito, al orgullo, a la jactancia que Pablo habla en los primeros versículos, el versículo número 8 que habla de la jactancia. No te jactes, le dice. Y la palabra firme, que significa estable, seguro, inquebrantable, es la expresión para que esa promesa sea firme, inquebrantable, que sea segura, que sea estable. Si la promesa dependiera de obra, sería incierta, sería insegura, sería inestable y sería quebrantable. Pablo declara que solo una promesa basada en gracia, ¿cierto?, puede ser firme, ya que no depende del desempeño humano. Y esta firmeza, esta garantía del título que le puse yo acá, incluye a todos los que creen, sin distinción étnica, ni cultural, ni religiosa. Solo los que creen en Cristo. No solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Los que son de la ley, que son creyentes judíos, y los que son de la fe de Abraham, que son los gentiles creyentes. Pablo entonces redefine la descendencia de Abraham. Escuche bien, hermano querido. Pablo lo que hace en este capítulo número 4, redefine la descendencia de Abraham, porque hasta ese momento los judíos a pie juntilla y siguen declarando que ellos son los únicos herederos de la promesa de Abraham, las promesas de bendición y las promesas de salvación. Pablo, por lo tanto, redefine la descendencia de Abraham, no como la biología o legal, sino como la promesa espiritual, basada en la misma fe que tuvo Abraham, en la misma que tuvo usted. Y el versículo 17
Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Aquí me llamó la atención la palabra da vida o la frase da vida. Es un verbo usado en el Nuevo Testamento para describir. Este verbo se usa para describir la acción divina de resucitar y vivificar, ¿cierto? Ahí en Efesios 2, cuando el versículo 4, cuando dice, pero por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está hablando de la vivificación, está hablando de una acción divina, de resucitar a los que están en el versículo 1, 2 y 3, que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Se entiende? Y también me llamó la atención la palabra y llama a las cosas que no son, como si fueran. Bueno, Pablo aquí habla del poder creador de Dios. Dios habla aquí y lo que no existe cobra existencia. Y lo vemos en Génesis 1. ¿Cuál es el enfoque doctrinal, cierto, de estos dos pasajes? 16 y 17. Que Abraham, cierto, confió ciegamente en el Dios que puede hacer lo imposible. ¿Y qué era lo imposible para Abraham en ese momento, hermanos? Dar vida a un cuerpo muerto. Sara, él mismo, Sara, la estéril, él mismo, ya eran ancianos ambos. Y llamar a la existencia de un pueblo que no existía, porque hasta ese momento los judíos no existían. Por lo tanto, Pablo introduce un tema, creo yo, escatológico. Dios que da vida a los muertos apunta también a la resurrección y a la nueva creación que se menciona ahí en 1 Corintios capítulo 15. Y también lo que hace en Apocalipsis, ¿ya? Veamos un tema doctrinal aquí y algún punto teológico ya para ir terminando. Primero que la fe garantiza la gracia y la gracia garantiza la promesa. Una cadena inquebrantable. La descendencia de Abraham incluye todos los que creen, usted y yo, no solo los que tienen la ley, los judíos. El carácter de Dios, el carácter del Dios, mejor dicho, de Abraham, que es creador, fiel y poderoso para cumplir lo que promete. Y si Dios le prometió a Abraham una descendencia y Abraham pasaba el tiempo y se daba cuenta que se ponía más viejo, prácticamente su mujer ya no tenía nada, ninguna posibilidad de dar a luz un niño, pero Abraham creyó ciegamente en la promesa hecha en Génesis capítulo 12. Hermanos, Dios nos prometió que seremos herederos del reino y nos prometió vida eterna. Dios es el creador y puede crear elementos a nuestro alrededor que no me hagan caer, o puede crear elementos a mi alrededor que me hagan caer para enseñarme una lección. Dios es fiel y Dios es poderoso para cumplir lo que promete, incluso cuando para usted y para mí parecen imposibles. Termino con una reflexión pastoral. Dios es confiable cuando todo parece muerto. Abraham creyó cuando su cuerpo estaba como muerto, dice el versículo 19. Pero confió
en el Dios que resucita, así también nosotros esperamos contra esperanza. La salvación es segura porque no depende de nosotros, hermanos. Si la promesa fuera por conducta, viviríamos en incertidumbre todos los días, a cada minuto, a cada instante. Pero la gracia garantiza la firmeza de nuestra esperanza. Esperen un segundo que se me fue el botoncito. Ahí está. La salvación, dije, está garantizada porque la fe garantiza la promesa. Dios es capaz de llamar vida donde no la hay. Los huesos secos, el valle de los huesos secos. Dios puede llamar un matrimonio roto, vidas sin propósitos, situaciones muertas. Dios puede obrar nueva creación si creemos en Él como Abraham creyó. En una cultura, hermanos amados, obsesionada con el rendimiento, con el elitismo y la religión como sistema de méritos, Pablo presenta una visión profundamente liberadora y espero que ustedes la reciban, en Cristo la reciban. La promesa de salvación es por gracia, recibida por fe y asegurada por el carácter fiel de Dios. Abraham no fue justificado por cumplir, sino por creer en un Dios fiel. Y este mismo Dios llama hoy a todos, judíos y gentiles, a confiar en Él. Así, la comunidad de fe se convierte en la verdadera familia de Abraham, en la verdadera familia de Abraham. Esta lámina la dejé porque creo que es importante que siempre tenga también, la voy a dejar junto con la lámina de Efesios 2, 8, 9. Y conclusión. Conclusión. Para finalizar ya, hermanos. La conclusión la vamos, sí, la vamos a dejar hasta ahí porque quiero hacer las preguntas con usted. ¿Ya? Dice que la herencia de la promesa es por gracia, no por linaje ni por ley, y está disponible para todo aquel que cree como Abraham. Abraham es el padre de todos los creyentes, no solo de los judíos. Pregunta. Primera pregunta. Pongan atención. ¿Cuál es el argumento principal de Pablo en Romanos 4, 9 al 12 sobre la justificación de Abraham y su relación con la circuncisión? Letra A. Que la circuncisión fue el medio por el cual Abraham fue justificado. Que Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado, lo que demuestra que la justificación es solo para los judíos. Que la circuncisión fue un símbolo posterior, confirmando que Abraham ya había sido justificado por la fe, lo que abre la puerta de la justificación a judíos e incircuncisos. Y letra D, que la ley fue la base sobre la cual Abraham recibió la promesa de ser padre de muchas naciones. ¿Cuál sería la correcta? C. Ya, Sí, muy bien. La C. ¿Cuál sería la la explicación? C. Sí. Nadie, ¿cuál sería la explicación? Usted dijo la C. Sí. Bueno, la explicación sería que Pablo, ¿cierto? Deja clarísimo que Abraham entonces fue justificado antes de la circuncisión, versículo 10, mostrando que la fe, no el rito de la circuncisión, es la base de la justificación. La circuncisión fue un sello
no la causa. ¿Se entiende? Y esto significa entonces, amados hermanos de Ivic, que los creyentes no judíos también pueden ser justificados por la misma fe, sin necesidad de rituales previos. ¿Entendió? Bueno, a todo lo que dijeron la C está bien. Tienen, Gloria a Dios, tienen un 7. gloria a Dios. Vamos a la pregunta número 2. Según Romanos 4, del 13 al 15, ¿por qué Pablo afirma que la promesa a Abraham no vino por medio de la ley, sino por la justicia de la fe? Letra A, porque la ley era imperfecta y no podía garantizar la promesa. Porque la ley aún no existía cuando Abraham recibió la promesa. Y la ley solo produce transgresión e ira. Y letra C, porque Abraham cumplió toda la ley antes de que ésta fuera entregada. Absurdo. Y letra D, porque la ley fue anulada por el pacto de la fe. La letra B. La respuesta es B. B. Sí. ¿Por La qué, B. pastor Miguel? José Miguel. Porque la ley fue La ley entregada fue en el Éxodo 20, cuando el pueblo de Israel sale del pueblo de Oh, Egipto. excelente, muy bien. Pablo entonces argumenta, pastor José Miguel, que la promesa fue anterior a la ley. Versículo 13. La ley vino siglos después, como usted muy bien dijo, Éxodo 20, y como todos respondieron a la letra B. Y lo único que hace es revelar el pecado y provocar la ira, como dice el versículo 15. Por eso la promesa descansa sobre la gracia y la fe, no sobre la obediencia a la ley. Esto preserva el carácter gratuito e incondicional del pacto de Dios con Abraham y su descendencia de fe. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y nos vemos en la próxima clase. Gloria a Dios. Ahí está. Bien. Bueno, preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Preguntas nomás. Si no sé la respuesta, voy a, la dejamos para la próxima. La ley fue antes. Perdón, perdón. ¿Me recuerda por favor la cita acerca de Éxodo 20, que ¿Sí? fue por favor, la ley fue antes de la promesa? ¿Fue Éxodo qué? Perdón. Éxodo 20. Ah, ok, ok. Sí, quería confirmar Sí. esa referencia bíblica. Gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Alejandro, Sí, ¿podría usted hacer una aclaración en cuanto a esto? ¿Ya? Muy bien, la ley, usted podía agregar más detalles. La ley no había sido entregada, obviamente, o no existía, se aclaró en tiempos de Abraham, ¿cierto? sí. Pero hay que hacer una distinción con la ley escrita en la conciencia. ¿Cómo podría usted explicarnos esa diferencia? Aunque la ley no había sido escrita, entregada en tablas, ¿ya? Pero sí la escritura nos dice en Romanos 2:15 que la ley estaba escrita en el corazón. ¿Nos podría hacer una distinción sobre eso? Gracias, mi hermano Alejandro. Repítame la pregunta. ¿Qué quieres La saber de ley, ¿Ya? la ley no, más que para que nos haga conforme a su visión de profesor, nos haga la distinción en esto. La ley no había sido escrita o no había sido entregada antes de Abraham, ¿cierto? No había sido escrita Sí, en en las rollo tablas. y ¿Ya? tampoco en tabla, en Éxodo capítulo 20. Pero ¿Ya? Romanos capítulo 2, verso 15, nos dice que la ley ya estaba escrita, la ley moral ya estaba escrita en nuestra conciencia, la cual nos acusa o nos exhorta o nos reprende. ¿Nos podría hacer una distinción en cuanto a esto Sí. para poder no tener confusión con eso? Muchas gracias, mi hermano Alejandro. Ok, ok, ok. Lo que hace Moisés, recibe la ley, que son los 10 mandamientos, que se le llama
la ley de mandamientos, ¿cierto? mosaica. Pero cuando Dios crea a Adán y Eva, pone en su conciencia una ley natural, que en el fondo es una ley moral, y que está escrita, como bien decía nuestro pastor Israel, ahí en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, si algo lo puede buscar, lo podemos leer, que está escrita en la conciencia humana desde la creación, antes incluso de Abraham y mucho antes de Moisés. Alguien búsquela por ahí, capítulo 2 de Romanos, versículos 14 y 15. Entonces, Escuchan, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Romanos capítulo 2, verso 15. Gracias. ya, perfecto. ¿Ve? ¿Qué significa eso? Que ahí en Génesis capítulo 1, los versos 26 y 27, recuerde que Moisés, que se supone que fue el que escribió el Génesis, dice que fuimos creados a la imagen de Dios, a una imagen de Dios, y que en el fondo está mirado de tres puntos de vista o de tres tipos de identidades. Primero fuimos hechos una imagen de Dios porque tenemos una relación con Dios. También hay una identidad de propósito, crear, crear, ¿cierto?, la raza humana, y Dios nos hizo con talentos, con dones, con determinados acciones que permiten, ¿cierto?, la gloria permanente de Él, y también nos hizo hombres y mujeres. Habla de la identidad de género. La ley está escrita desde la creación misma, Pastor Israel, pero es la ley natural la que nos hace que conscientemente sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero que, producto del pecado de Adán y Eva, esa quedó transgredida en cierto sentido, esa ley natural, porque hay una ley superior que me lleva constantemente al pecado, que es superior a la ley que está escrita en mi mente, dice Pablo ahí en el capítulo 7 de Romanos. Pero la ley escrita por Moisés habla del decálogo. Era, en el fondo, declara a Pablo, o perdón, Moisés declara, o Dios le declara a Moisés, que ese iba a ser la ley por el cual los judíos, en ese entonces el pueblo de Israel, y luego nosotros, íbamos a retratar nuestro pecado. Y en el fondo el objetivo de la ley, que tenía tres objetivos, perdón, era declarar, lo decíamos la clase pasada, era declarar el carácter santo de Dios, retratar nuestro pecado en la ley, y lo tercero era que nos lleva a Cristo, que es el ayo. Mediante la ley nosotros nos damos cuenta que necesitamos ser redimidos. Mediante la ley nos damos cuenta que Dios es absolutamente santo, que es el único que pudo crear una ley, la ley o el decálogo, que es en cierta manera distinto, Pastor Israel, a la ley natural que usted menciona, que lo menciona Génesis 1, 26 y 27, y que lo menciona Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, y que lo menciona también Pablo en Romanos capítulo 7. No sé si con esto le contesto la pregunta que usted hizo. Muchas gracias por la distinción y por la respuesta, muy amable. Ya, Pastor Israel, Gracias. gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, que quieran hacer? Estuvo buena la pregunta, Pastor Israel. Si no, bien. ¿Algún comentario que quieran hacer también? Si no, damos concluida la clase de hoy, que a mi juicio estuvo un poquito ya más clara de lo que vamos desarrollando nosotros. Mi hermano Alejandro, un alcance. Sí. Lo que estamos aprendiendo en cuanto a Romanos, usted nos acaba de aclarar también los tres propósitos de la ley, ¿ya? Sí. Y a veces cuando nos juntábamos con ciertas creencias que tenían un descanso fuerte en la ley,
a veces chocábamos, pero esto nos da la claridad cómo poder usar la ley en lo que es la predicación evangelística. Y brevemente, uno de los propósitos que tiene la iglesia es anunciar las virtudes, anunciar el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo nos comisionó, el pastor de pastores nos comisionó a que debemos evangelizar, predicar el evangelio, Marcos 16, y hacer lo que usted está haciendo hoy día, a discipular. Eso va de la mano, ¿cierto? Va de la mano. El predicar el evangelio, Marcos 16, y a discipular, macetai, lo que están haciendo ustedes. El asunto es que tenemos que saber usar la ley en lo que es el evangelismo, y por eso es tan importante. Para mí es importante estudiar romano, y si no puedo un día estar en la clase, poder hacer actos de presencia en YouTube, como lo hice la semana pasada o antes pasada. Sí, se me consta. Y es necesario, y con esto termino, es necesario que entendamos nosotros el estudio sobre la ley. La ley no ha vencido en el evangelismo, ha sido cumplida por Cristo, ¿cierto? Ha sido cumplida por Cristo, pero debemos usarla en el evangelismo para que la gente pueda conocer su pecado. El propósito de la ley es hacer notar el pecado y llevarnos a Cristo. Y eso sería bueno que lo entendiéramos nosotros como iglesia, que debemos usar, en este caso, los 10 mandamientos para predicar el evangelio. Cristo mismo lo hizo con el joven rico, cuando le dice: he cumplido toda la ley, y el Señor toma uno de los mandamientos y le habla de los ídolos. Entonces ve, toma todo lo que tiene, vende y dale a los pobres. Ahí tocó un punto de la ley, que era: no te hará otros dioses, ¿cierto? O la avaricia. Gracias, mi hermano Alejandro. Perfecto, perfecto. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta ahí, hermana Catalina, alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer. La veo ahí con esa mirada expectante. No, mi hermano Alejandro, es que delante con la primera pregunta que hizo el pastor, como que estaba media confusa, pero ya entendí más o menos a lo que iba el pastor, y ahora con esto que también comentó también, de alguna manera todo va de la mano, así que no, muy clara, mi hermano, así que me siento bendecida de poder estar hoy día en esta clase, porque la clase pasada tampoco pude estar, así que, pero nada que decir, mi hermano Alejandro, Dios le bendiga. ¿Se fue de carrete con el papá? Sí. Estuvimos de cumpleaños, así que... Sí, está bien, sí. Uno tiene que privilegiar a la familia, no se preocupe. Está bien, la felicito que haya privilegiado a su padre ahí. Pero la iglesia, Sí. cumpleaños la iglesia. Sí, no, pero usted estaba ahí presente y eso es importante. Así que siga honrando ahí a su padre. Amén. Amén. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, otro comentario? Si no, ya de forma definitiva ya concluimos la clase de hoy día. Bien, vamos a orar entonces. Voy a pedirle, ¿cierto?, a nuestro mi hermano Eliezer Espinosa, estará por ahí, o pastor Eliezer, para que pueda estar orando para concluir la clase. ¿Está disponible mi hermano Eliezer? Amado Dios, te Amén. damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta hermosa oportunidad de poder aprender de tu palabra. Amén. Gracias porque, no siendo merecedores ni dignos, a usted le ha placido que nosotros podamos hoy día reunirnos para aprender de esta tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos. Bendícenos, Señor Jesús, con ese amor tan grande que tú siempre sabes darnos. Y únenos cada día más. Amén. Pedimos tu bendición gloriosa del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos. Gracias, pastor Eliezer. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracia y paz. Y nos vemos con la ayuda del Señor el próximo martes, en esta misma hora, este mismo canal. Y ya terminando ya el capítulo 4 para comenzar en un exquisito capítulo número 5. Pero es exquisito, hermano, que son los beneficios de la gracia. ¡Wow! No saben, hasta he predicado del capítulo 5 de Romanos. Los beneficios de la gracia. Oh, no, ya, listo. Sigamos entonces, vámonos para la casa. No, bueno, quedémonos aquí en casa, desconectémonos y nos vamos. Cuídense, un abrazo, bendiciones. Chao, chao. Chao, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Bye, bye. Bendiciones.
Bendiciones. Muchas Hermano bendiciones. Mario, Dios le bendiga ahí con su esposita, cuídese. Chao, chao, hermano Daniel, hermano Iris, Pastor Israel, hermano Daniel, hermano Arnoldo, ya, hermano Arnoldo ya se retiró, el Pastor Israel, Pastor, ya. Chao, hermano Alejandro. cuídense, hermana Mario Fuga, hermana ya Gladys. Bye, bye. Bendiciones. Ahí está toda la familia, pues. Bendición ahí a la familia, ¿o no? Hermano Daniel. No, estamos en un culto de oración. Ah, bien, es importante, pero aprendiendo también, pues. Amén. Amén. Bendiciones a todos ahí, ¿ah? Bye bye. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao. Chao, chao.